Colombia es un país que tiene un reto urgente para buscarle soluciones a los problemas estructurales que causan la desigualdad, la inequidad y la exclusión de grandes sectores poblacionales, especialmente los más vulnerables, como los migrantes, por ejemplo. Y es que la cifra de migraciones en Colombia no es de poca monta. Este es un país de tránsito para millones de personas que provienen de otros países, como por ejemplo Venezuela. Dicen las cifras que hay 1.8 millones de venezolanos, migrantes y refugiados que tienen vocación de permanencia en nuestro país. Teniendo claro este panorama nacional, ponemos la lupa en la ciudad de Cali, una ciudad que ha sido tradicionalmente receptora de población migrante interna desde hace muchas décadas y que desde hace algunos años tiene la presión nueva de los migrantes venezolanos que están llegando a la ciudad, que se sienten caleños y que se quieren quedar aquí. Naciones Unidas le está diciendo a Colombia, y entre ellos también esta ciudad tiene que atender ese llamado, que hay que buscar una solución permanente e integral con políticas públicas para poder incorporar a todos los migrantes. Soy Adriana Santa Cruz y los invito a ver este capítulo de nuestras conversaciones difíciles, las migraciones. Yanira del Valle González Brito, ella es directora de la organización Corazón Doble Tricolor, pionera del movimiento organizativo de la población migrante venezolana en la región Pacífico. En el 2016 llegó a Colombia con su grupo familiar, oriunda de la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas, en Venezuela. Inició sus pasos en Pasto, en el departamento de Nariño, convirtiéndose en una figura guía y referente para la interacción de las entidades y agencias de cooperación internacional y la población migrante. Se trasladó a Cali en el 2018, donde justo en ese momento se estaba definiendo un plan de acción en el contexto del flujo migratorio, con presencia de agencias como el Consejo Noruego para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro de Orientación y Atención para el Migrante, Refugiado y Colombiano Retornado COAMIR, de la Pastoral Migrante. Es miembro fundador de varias iniciativas organizativas a nivel nacional, como la Unión de Trabajadores Venezolanos y Colombianos Retornados, capítulo Colombia, entre otras. Además es coordinadora de la Colonia Venezolana aquí en la región Pacífico. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación, Yanira. Muchas gracias, muy amable. Nuestra siguiente invitada es Mariana Carmona Bencance. ¿Cómo es el apellido? Por favor, ayúdeme. Vescance. Vescance. Mariana Carmona Vescance. Ella es migróloga de la Universidad Católica de Lille, en Francia, de la Universidad de Valencia, en España. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, aquí en Colombia. Cuenta con más de 15 años en experiencias en investigación sobre las migraciones. Ha trabajado con la Fundación Ideas para la Paz, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y otros centros de pensamiento y grupos de investigación aquí en el país. Asimismo, cuenta con experiencia en integración de inmigrantes, promoción de derechos en poblaciones receptoras y proyectos de solidaridad. Sus áreas de experticia son las relaciones endo-exogrupo, migración laboral, migraciones pendulares, campos de excepción y flujos mixtos. Ha sido docente universitaria y también se ha desempeñado en cargos de dirección, gestión pública y planeación estratégica. Como ustedes ven, creo que tenemos a dos personas que conocen muy a fondo, porque lo han vivido, porque lo han estudiado, este tema tan importante de las migraciones que también se recoge en el documento de Naciones Unidas. Yanira, voy a arrancar con usted, con una historia muy personal, porque quiero saber qué pasó, qué la obligó a migrar y cuál era ese imaginario cuando usted dice, me voy de Venezuela y me voy a otro país. ¿Cómo empieza esa historia? En el año 2014 ya estaba pues la situación bastante compleja en el país a raíz del desabastecimiento y del encarecimiento de todos los productos básicos. Para el 2015 eso se incrementa de una manera exponencial y pues, lo que fue más crítico es que las medicinas, los medicamentos, también comenzaron a desaparecer. Entonces, en mi caso, yo tuve un shock anafiláctico y requería de unos medicamentos a diario, Claro. muy específicos, que eran muy dificultosos conseguirlos. Entonces, eso era todos los días, recorrer todas las farmacias, a ver dónde se podía conseguir las pastillas que tenía que tomar. Eso me hizo que la situación que yo llevaba médica se me complicara con una depresión severa.
Claro. Pues tener que llevarme a hacer colas en un supermercado o filas en un supermercado para entrar 2 días, 3 días y solamente llegar a alcanzar a comprar jabón y arroz era sumamente deprimente. Claro. Eso indudablemente hizo que el panorama de que tenemos que irnos se viese mucho más emergente y ya lo veníamos evaluando por el hecho de que mi esposo es colombiano, es Ok. nacido acá en Colombia. Entonces, lo que no habíamos como que definido es sí, efectivamente nos vamos a ir a Colombia, pero una vez que mi situación de salud se estuvo más crítica, era como que tenemos que irnos porque, pues, Tu vida está en peligro, claro. exacto, tenía que sobrevivir. Claro. Y, y entonces recuerdo que una de sus preguntas fue, ¿a dónde nos vamos? Claro. Entonces, pues mi respuesta era así como obvia, pues, a Colombia. O sea, Obvia por los lazos que había, porque él era colombiano, porque estaba exacto, o cerca, sea, por no, tantas no había cosas. como que, no, vamos a irnos a Australia. O sea, Sí, claro. no, o sea, Colombia, tú eres de allá, vas a volver a tu tierra, entonces tenemos como un vínculo Claro. y está allí, o sea, estamos cerca. Entonces eso fue lo que determinó que efectivamente nuestra migración se diera hacia acá y a encontrarnos él después de tantos años de no ver a todos sus familiares en Barranquilla. Ok. O sea que en ese caso inmigrante y retornado, podríamos decirlo, en el Que caso de su somos una familia. familia mixta Bien integrada interesante. por un colombiano retornado, un colombo venezolano y 2 venezolanos. Y eso nos habla un poco de lo que ha pasado con la migración en Colombia, porque creo que en los últimos años, Mariana, nos hemos centrado en que somos receptores y nos olvidamos de que también nosotros fuimos expulsores, si se puede decir así, si es el término técnico, de acuerdo. Eso también ha pasado. Colombia también tiene que mirarse en este momento como un país que ha expulsado, bien sea porque ha obligado por las condiciones o porque la gente quiso. Y eso se nos olvida un poco, ¿no? Claro, digamos que históricamente Colombia tenía unos saldos netos migratorios negativos, es decir, que había mayor población de colombianos que emigraba a otros países y pues lo que ya sabemos quienes estudiamos estos temas y las agencias de cooperación internacional, el mismo Estado, ese patrón cambió en los últimos años por las razones que manifestaba Yanira, ¿no? Entonces eso pues ha llevado a que se lleven a cabo una serie de medidas políticas y legales para atender a la población que estamos recibiendo. Pero yo quiero irme mucho más atrás en la historia de Cali, quiero aterrizar esta discusión a lo que es nuestro territorio aquí, en la ciudad, porque creo que Cali ha sido una receptora de migrantes históricamente. Migrantes que, no sé, puedo hablar de los años 50, puedo hablar de los 70, obedecen a distintos patrones, las razones por las cuales migraron aquí, pero una ciudad que era capaz de absorberlos e integrarlos. Y de pronto esto se rompe y empieza a ser un poco desordenado. ¿Es mi imaginario o sí es así? Hay un momento en que como que no sabemos hacerlo o nos desborda el fenómeno. No, yo creo que no es que no estoy de acuerdo en que sea desordenado, sino más bien desconocido. Entonces, como es desconocido, siempre lo desconocido puede generar miedo, temor, falta de preparación también, porque evidentemente, como tú lo decías, Cali siempre ha sido una ciudad de inmigrantes, pero inmigrantes internos, no, digamos, lo que sucedía a nivel internacional, tanto en Cali como en el Valle del Cauca, era completamente lo contrario y muy alineado al patrón migratorio del país, que es un patrón migratorio expulsor. Entonces, ese fenómeno de receptor de población se sigue interna, se sigue presentando, aunado a la recepción de migrantes venezolanos. ¿Y dices que es ordenado? ¿En verdad es ordenado? ¿Por qué tenemos la percepción de que de pronto no? De que de pronto como que empieza a haber un crecimiento desbordado, asentamientos subnormales y hay una vinculación a un tema de mucha clase de migrantes, no solo los que vienen internacionalmente. Bueno, pues según la teoría del caos hay un orden en medio del desorden. Ayúdenme a entenderlo, porque... Claro, las cosas, siempre se habla de crisis, Sí. por ejemplo, siempre se habla de crisis o de desorden, pero cuando algo es permanente y logra continuar en el tiempo, entonces no es claro cuál es el desorden. Digamos, sí hay que trabajar en ciertos temas que impactan, por ejemplo, en el espacio público, no solo de migrantes venezolanos, los migrantes
digamos que históricamente hay algunos autores como Park, por ejemplo, la Escuela de Chicago en 1921, que hablaba de cuáles eran las ubicaciones que tenían los migrantes en las ciudades y decía, los migrantes normalmente llegan a las periferias porque son las que son más asequibles para ellos, ¿no? Y esto pues genera un impacto, puede generar un impacto en los recursos naturales, pero más allá de hablar de desorden, habría que hablar de cuáles son los trabajos que debe realizar el Estado para pues tratar de que de poder integrar este fenómeno a la sociedad. Usted llegó a Pasto y después a Cali. ¿Por Primero qué? Barranquilla. Primero a ver, ¿por qué eso y qué la hace ir de un lado al otro? Porque quiero entender un poco por qué este fenómeno en Cali, por qué la escogencia de esta ciudad. Sí, es que yo diría que escogencia es como que Tampoco fue tan bueno. Uno, no es que uno escoja, ¿no? Ok. Porque ahí vamos a los que hablaban de la migración ordenada o desordenada. Primero que la migración ordenada es una utopía. O sea, ¿no está de acuerdo en que hay un orden dentro del caos? Sí, ¿Sí? pero no. A ver. Por lo que decimos, o sea, el orden como tal dentro de la migración, cuando conlleva unas características tan complejas y complicadas como la migración, el flujo migratorio masivo venezolano, hablar de orden es Utópico. Sí, es utópico. Por todas esas circunstancias y necesidades que en conjunto han hecho que la población salga a sobrevivir. Okay. Entonces, y que a la medida del tiempo hemos visto que han añadido nuevos elementos, ¿no? Entonces, pasa que acá en Cali, yo creo y he visto, según mi propia experiencia, que sí ha habido anteriormente extranjeros, o sea, de otros países, sí. Y Cali tiene, de hecho, una historia larga, que de pronto no soy yo justamente la más que deba conversar sobre ella, pero que lo demuestra. Y acá tenemos el Centro Colombo japonés. ¿Desde cuándo está esa colonia japonesa acá? Acá están clubes árabes o del Líbano. Entonces, usted dice, más o menos ellos como desde cuándo. Es que no se notaban. Es que no era igual porque las circunstancias que los conllevó a que ellos llegaran acá son totalmente diferentes y ajenas a la crisis humanitaria, social, política que atravesó Venezuela y conllevó a que todos comenzáramos a salir de esa manera. Entonces, allí, por eso digo que es difícil, o sea, sí, pero no. Y de hecho, vemos que muchos, antes del 2014, ya había salido una gran cantidad de población venezolana que igual pasaba desapercibida. Okay. ¿Sí? Y estaba aquí en Colombia. Claro, Ajá. y hay personas que los vas a preguntar y te dicen, es que yo tengo 12 años, Claro. ya yo tengo 14 años. Y tú dices, ¿cómo así? Si se supone que todo comenzó o todo se empezó a notar masivamente fue después del 2015 para acá. Sí, pero antes ya había una cantidad de personas saliendo, solo que las circunstancias del momento no eran tan notorias. Entonces, claro, todo comienza a evidenciarse cuando el desorden es más evidente, en el sentido de que vienen saliendo los caminantes, o sea, ya la persona no puede salir diciendo, con un avión y con todas las comodidades. No, y ni siquiera en bus, o sea, no puedes decir, bueno, porque cerraron las fronteras también para el 2015, entonces todos esos aspectos es lo que hace que se pueda considerar desordenada, pero que en cierto modo sí ha habido un orden, ese orden que se menciona dentro del caos. ¿Porque la ciudad ha sabido irlos integrando o por qué? ¿Cuál es ese elemento de orden que quiere hablar usted? Un poco para complementar lo que nos decía Mariana. Porque la ciudad de por sí tiene unas características acogedoras. O sea, creo yo, de hecho todo el que llega a Cali extranjero va a decir que ve algo o siente algo agradable en el entorno y en su gente. Y eso es favorecedor para la migración. Entonces, en ese sentido, Cali ha sido receptiva, ¿no? Que ha pasado desapercibido los años anteriormente de los extranjeros que se encontraran acá y ha empezado a notarse cuando el extranjero que te está llegando, o sea, el extranjero obviamente que no te cuenta con ningún tipo de recurso o apoyo, o comienzas a notar que pues sus necesidades
son de pronto hasta similares con las necesidades de las poblaciones del más bajo estrato en la ciudad. Sí. ¿Ya? Entonces, yo creo que es una cuestión de verlo como que con una visión un poquito más amplia, porque convergen muchísimos elementos dentro del flujo migratorio, específicamente venezolano. Me decía usted que escoger es como una palabra que es todo un lujo, no hay, es donde lo... No, o sea, en el caso mío yo no escogí, no es que, ve, ¿dónde me voy a ir? No, primero había que, ¿dónde venir? Colombia, era el lugar, era el país de mi esposo, ¿ya? Entonces hay un vínculo. Segundo, llegar a Barranquilla porque él es nacido en Barranquilla y toda su familia vive en Barranquilla, entonces no podemos decir que lo escogimos. Era lo más natural, orgánicamente se dio, por decirlo exactamente. Así. Pero una vez que estamos en Barranquilla, yo siempre he sido una persona muy de redes, de estar conectada en la web y todo esto, y buscando alternativas, ¿no? Oportunidades laborales, en mi caso, yo siendo una extranjera, con un pasaporte que no pude sellar porque crucé una frontera en una forma irregular en aquel momento, entonces no tenía oportunidad, pero él siendo colombiano sí. Entonces yo me enfoqué en conseguirle una oportunidad a él, y la oportunidad se dio en una empresa acá en Cali, pero que necesitaba a la persona en Pasto. Entonces, de allí surge, no fue algo que dije, bueno, vamos a escoger esto. Es algo que se va dando, los acontecimientos se van desarrollando y tú te vas adaptando a ellos. Él llega aquí a Cali, invitado por la empresa, se lo traen desde Barranquilla en avión, pasa 2 días acá en Cali, como en un reconocimiento, y le dicen, listo, usted se va para Pasto. Lo envían a Pasto, y allá le entregan una unidad móvil y usted se va a encargar de esto. Él comienza a trabajar, entonces ya estábamos de polo a polo en el país. Claro. Y inmediatamente fue un quiebre de la familia, porque nosotros atravesamos la frontera juntos, como familia los 4, y de golpe quedo yo sola con los niños, y él se tiene que venir a Pasto a trabajar porque no había de otra. Entonces, una vez que él está allí, tampoco es por escoger, claro, porque así las cosas se van dando. Claro, por y una vez que está allí, se hizo el esfuerzo inmenso de reunirnos, de reunificar a la familia nuevamente, y apenas las mismas circunstancias nos permitieron solo 22 días juntos, porque cuando yo llego en diciembre del 2016, a los 22 días la empresa dice, ya no voy a mantener ese punto de trabajo allá, tienes que venirte a Cali. Entonces a él se lo traen a Cali y yo quedo 2 años en Pasto con los niños. Claro. Entonces, escogencia difícil. Difícil esas historias de vida. Y hay política en Cali, podemos decir, de atención al migrante que esté dando respuesta a lo complejo que es este fenómeno. Bueno, política como tal yo diría que no existe ni a nivel nacional. O sea, hay algo que se llama política integral migratoria. Está la ley 2136 del 2021, que es muy reciente y busca implementar o definir cuáles son los conceptos, los lineamientos, los principios en torno a este tema de migración, pero política en los términos que establece el Departamento Nacional de Planeación, que es responder al qué, a través de qué, al cómo, todavía nos hace falta. O sea, existe esa ley, pero yo quisiera también mencionar pues como un trabajo a nivel nacional y a nivel local que se ha dado, que pues es parte del avance y habría que evaluarlo, ¿no? Y allí yo creo que Yanira puede ser una mejor evaluadora o ayudarnos a hacer la evaluación. Y es a nivel nacional entonces el Estatuto Temporal de Protección a los Migrantes Venezolanos, también la ley que acaba de mencionar. Otro hito que yo mencionaría sería el COMPES 3950 del 2018, que ya pues digamos expiró su tiempo de ejecución, pero que muestra como ese quiebre entre Colombia expulsora y Colombia receptora, ¿no? Porque el COMPES anterior, el 3603 del 2009, se enfocaba básicamente en los que se fueron. Exacto. Y a nivel local tenemos pues lo que está en el Plan Municipal de Desarrollo, que ya está por expirar, que son lo de los planes de acción, la atención en salud. Una iniciativa que a mi punto de vista me parece muy interesante es el Centro Intégrate, que busca de manera coordinada pues atención a la población migrante, pero política yo creo que todavía nos hace falta. ¿Y estamos como demorados en ello? Sí, bastante. Pues es que yo veo el fenómeno apabullante y usted me está diciendo que creo que era un poco la sospecha que teníamos. Se empiezan a dar acciones,
pero las acciones no confluyen en una política que nosotros podamos decir, hay una atención integral, como bien Naciones Unidas está reclamando. La atención tiene que ser integral, para que además no solo haya la atención humanitaria, sino después el tema de asilo y después el tema de reincorporación a todo el aparato socioeconómico, productivo, que se sientan ciudadanos. Y cuando uno ve eso, dice, estamos muy lejos. Nos falta, sí, yo creo que, pero 8 años de trabajo ahí han habido algunos avances. Yo quiero escuchar su opinión al respecto. ¿Dónde estamos quedados? ¿Dónde estamos enredados en Colombia? Porque, vuelvo y repito, creo que hay una sensación de que es un tema que nos está desbordando y el Estado siempre va atrás en una respuesta necesaria. Supremamente lenta. Sí, supongo. Sí, porque es que estamos hablando de tiempo de vida. Eso que es mágicamente de cada uno de nosotros, que no debe depender de absolutamente nadie ajeno, externo, y que nadie es dueño de eso. O sea, yo no puedo ser la dueña de su tiempo, ¿no? De vida. Entonces yo decirle, vea que yo en este momento le voy a dar un permiso, va a ser como por 10 años. Yo no sé si usted va a llegar a vivir esos 10 años, pero para podérselo dar, entonces primero tengo que resolver toda una cantidad de trámites, ¿no? Entonces, sí es sumamente lento. Yo tengo 7 años en Colombia ya, y apenas ahora es que se está notando, digamos, cuando se implementa el permiso de protección temporal, ya cuánto tiempo yo tenía en Colombia. Entonces mi tiempo de vida anterior no... Era luchado. Exacto, entonces yo estuve 2 años irregular. Claro. Cuando surge en el 2018 el primer permiso especial de permanencia con el registro administrativo de migrantes venezolanos, el PEP-RAMVE, que fue el que permitió que los que no teníamos pasaporte, los que sí teníamos pasaporte, pero no pudimos sellarlo por el tema de la frontera cerrada, pudiésemos optar por una regularidad migratoria. 2 años irregular para que se concretara eso, da una evidencia clara de que todo lo que se está trabajando no se menosprecia, pero sí está yendo a un paso bastante lento que termina siendo tortuoso, ¿ya? A estas alturas, 2 años después de haberse implementado el permiso de protección temporal, ¿cuántos todavía, habiendo hecho el proceso, no tienen el permiso a la mano por los diferentes procesos que eso conlleva? ¿Cuántos han quedado por fuera? ¿Cuántos más han llegado? ¿Ya? O inclusive podemos ver personas que han llegado a obtener el PPT y ya no se encuentran en Colombia. Se van. Exacto. Entonces el flujo migratorio es algo muy complejo como para que las medidas o las políticas públicas que se determinan sean tan lentas en su determinación. Ya se tiene que ser como que más creativo y más ingenioso, ya no se puede seguir respondiendo, es que Colombia no estaba preparado para esto. No estamos preparados. ¿Llevamos cuántos años recibiendo Claro, gente? sí, ya. Y Colombia no está preparado para nacer, pero aquí estamos. Entonces, bueno, ¿qué le hacemos? No sé cómo meterle el pecho a lo que nos encontramos. Entonces, sí, ya es hora de que efectivamente lo que se determine sea más asertivo a lo que estamos atendiendo. En el caso específico del permiso, yo particularmente siempre lo he pensado, sé que es un tema de discusión en el que van a salir muchísimos alegatos porque he estado en todos esos espacios también, pero ¿por qué desde un principio, por qué desde hace ya tantos años no se ha determinado una visa humanitaria? Y no ni siquiera que sea gratis, sino a bajo costo, a un costo accesible, real, porque los costos de las visas colombianas son de respetarse, ¿ya? Son el doble de un sueldo mínimo. Entonces, pero venga, y perdón que le interrumpa, ¿no será que eso también son un poco filtros, controles, para tratar de que eso no sea tan apabullante y tan masivo, de manera que yo como Estado no le pueda dar solución? Pero resulta que es que hasta en eso, al tú colocarle filtros, no son todos. O sea, no son todos los que te van a cumplir el perfil, digamos, que se necesita para que tú puedas llegar a adquirir la visa. Pero eso no se ha puesto sobre la mesa, ¿ya? Ahora, en estos momentos, sí nos dicen, ya el que tenga 5 años en Colombia, entre los permisos anteriores y el permiso actual, puede optar a la visa. Pero continúa siendo un requisito obligatoriamente necesario contar con un pasaporte sellado. Que no lo tiene. O sea, entonces, y que es muy difícil irse a Venezuela a sacarlo. Yo he visto los que se vinieron en forma legal, eso es imposible. O sea, empezando por una cita que no llega nunca. O los costos, pues estamos hablando en dólares. Claro. Entonces, es donde uno dice, pero ya va, ¿y por qué todavía a estas alturas estamos poniendo esa barrera? O sea, ya hay una información base que manejamos y un conocimiento y una experiencia que estos años nos ha dado. Barreras, habla ella. No
no sé, no son barreras, o por qué no hemos avanzado, es porque ha habido falta de voluntad política, es porque de pronto no es fácil para manejar con el resto de ciudadanos colombianos. Hemos visto las críticas que reciben unos y otros presidentes cuando hacen y hay aperturas de este tipo de normas que tratan de integrar al migrante. ¿Eso puede estar pasando? Bueno, yo creo que es una buena pregunta que habría que hacerle a la Cancillería o a Migración Colombia para responder, digamos, fehacientemente. Sigo pensando que han habido avances, desde luego hablar, por ejemplo, de abrir las fronteras por completo es muy difícil hoy en día porque aún hasta los países más, digamos, de menores, le llaman de recurso bajo a nivel mundial o ingreso bajo, le llaman, incluyen dentro de sus requisitos algún tipo de requisitos para ingresos, ¿no? Eso tiene que ver con cómo define o cómo lleva sobre la marcha el tema del tratamiento a los extranjeros. Entonces sí, las barreras se pueden dar tanto al ingreso, pero también al egreso. Sí, uno la puede decir controles, pero controles que terminan siendo Sí. también barreras. O legales o de tipo administrativo. Okay. Quiero retomar un poco algunos de los puntos que destaca Naciones Unidas que debería ser una agenda que Colombia lleve para poder, digamos, mermar esa brecha de inequidad que existe frente al tema de los migrantes. Uno de lo que hemos hablado es fortalecer esa atención humanitaria, hablar del sistema de asilo, ahora vamos a hablar un poco de esas visas, implementar estrategias contra la xenofobia, mejorar el acceso a servicios sociales y una estrategia integral de integración económica articulada con entes territoriales. Es bastante ambiciosa la agenda y ahora fuera de cámaras estábamos hablando incluso de que a veces no damos ni los primeros pasos, a veces el solo hecho de regularizar a esta población, todavía estamos estancados ahí. Entonces, digamos, seguir con estos puntos, Yanira, es una agenda que vemos de largo plazo, Sí. ¿o no? ¿O estoy siendo muy pesimista? No, pues estamos siendo realistas. Lo que pasa es que el realismo de pronto es pésimo. Pero sí, efectivamente, todo parte por la regularización. Y entonces, mientras estamos en todo este proceso de regularizar y sigue creciendo la población irregular, se complican las cosas. Claro. Y conlleva mucho más tiempo. Y el acceso a los servicios sociales, entonces, es más difícil para las poblaciones que no tienen sus papeles en regla, para las poblaciones que son migrantes y que este es un nuevo nicho social para ellos, ¿o no? ¿Cómo está ese tema del acceso a servicios sociales? Bueno, normalmente no solamente el acceso a servicios sociales, sino al goce de derechos en general, Claro. está asociado al concepto de ciudadanía. ¿Soy ciudadano? No soy ciudadano. Y esto pues ha sido históricamente estudiado, inclusive Hannah Arendt, una judía que se dedicaba a estos temas de filosofía y tal, era muy crítica con el tema de los derechos humanos porque ella decía que los derechos humanos era como una prerrogativa, casi que si se le puede hablar muy coloquialmente, en la cual los migrantes estaban a merced del Estado receptor, es decir, lo que el Estado receptor quiera darles. Muy asistencialista. Y no solo darles, sino que reconocerles, ¿no? Entonces, este reconocimiento normalmente empieza por un reconocimiento humanitario cuando la crítica es y sobre todo la crítica internacional es muy fuerte. Por eso vemos, por ejemplo, que las acciones en Colombia empiezan, primero, una alarma de qué está sucediendo y segundo, los organismos internacionales empiezan a ponerle la lupa y a decir al Estado colombiano hay que trabajar. El Estado colombiano comienza a revisar el tema con el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo en los escenarios multilaterales, pero siempre los organismos multilaterales, ojo con esta población que está allí. Y ese reconocimiento entonces empieza por esa atención humanitaria, pero ¿dónde está el resto de acceso a derechos? Por ejemplo, para las poblaciones que tienen vocación de permanencia. Y por eso entonces con Yanira, pues detrás de cámaras y ahora también en su discurso, ella es muy incisiva en demandar pues, el resto de derechos, ¿no? No solo socioeconómicos,
no solo que estén vinculados a la situación de regularidad, sino también creo yo que de los más importantes y de los que menos se habla, los derechos cívico-políticos. De acuerdo. Porque es que los derechos cívico-políticos son los que le dan vida al ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Agamben nos hablaba un poco de eso, cómo en los campos de exterminio nazi se buscaba dejar a los judíos casi que vivos, ¿no? Entonces, esto convirtiéndose digamos, con algo que se llama la nuda vida, donde no hay un reconocimiento del hombre como ser político. Por eso la importancia en este reconocimiento. Y me parece además, y creo que usted ha apuntado a algo que a mí hace muchos años viene dándome vueltas en la cabeza, es que digo, cuando no hay un contrato social, cuando el Estado no los ha incorporado como ciudadanos ni los reconoce como tal, les da ese estatus y todo lo que ello conlleva, pues yo tampoco me comporto como ciudadano. Y no me comporto como ciudadano, quiero decir, yo no respeto ninguna norma. Entonces vemos unas ciudades anómicas donde dice, pero, y no solo estoy hablando de población migrante, ¿no? Ojo que también existe la población que es o el migrante interno o la población que ha estado aquí, pero como que no se reconocen, como no lo reconocen ciudadano, bueno, yo tampoco cumplo mi parte de los compromisos sociales y vemos ciudades complicadas, anómicas, por decir, que a veces uno lo ve expresado en las calles aquí en Cali. Bueno, claro, eso conlleva no solamente a los derechos, sino también a los deberes. Deberes, por supuesto. Inclusive me lleva a recordar cómo hay sociedades donde el reconocimiento del migrante se da. Hay un académico chileno que trabaja en Suiza estos temas y él ha identificado 8 tipos de sociedades a partir del reconocimiento de derechos, de estos derechos que estas 3 categorías, socioeconómicos, cívico-políticos y culturales. Y una de esas sociedades en la cual el único reconocimiento que se da es cuando al migrante se le penaliza por cometer lo que a mi juicio y a los juicios de algunos migrólogos es pues una infracción administrativa, ¿no? Ajá. Entonces como que se le da vida, se le reconoce, pero ya como... Para castigarlo. Exacto, pues hay otros debates ahí. Claro. ¿Hay xenofobia? ¿La ha sentido? Porque, digamos, todo esto que estamos hablando anteriormente me hace hacer esa pregunta. Y me hace hacer la pregunta porque la he escuchado. He escuchado, digamos, que empiezan a crearse imaginarios en la ciudad diciendo es que la población venezolana que ha migrado, es que la población... Sí, claro. La xenofobia existe. Está presente inclusive dentro de las mismas instituciones, donde se supone que están para servir, ¿no? Y atender al público o al pueblo. Pero yo muy particularmente desde mi visión lucho con el tema pensando que si tú desarrollas una firmeza en tu personalidad, eso que existe no te va a tocar igual, o sea, no te va a marcar de la misma manera. Yo he sufrido discriminación, yo he sufrido momentos de xenofobia y sin embargo me siento bien en principio conmigo misma porque es que estoy clara de quién soy, hacia dónde voy, cuál es mi norte. Ya entiendo que no todos vamos a reaccionar igual y que indudablemente hay que luchar contra la xenofobia, hay que trabajar en la sensibilización, en el discernimiento en general de que nos entendamos unos con los otros, pero sin duda también va en el ser, ¿no? O sea, en el cada uno. Sí. Yo puedo llegar a ser ofendida con términos de pronto de mucho menosprecio y no van a surtir el efecto que quieren causar, pero es porque yo estoy muy clara en quién soy. Sí, pero no debería ser un tema individual, es decir, como sociedad deberíamos luchar contra los patrones de xenofobia. Entonces, pero ¿qué sucede? Que si no también trabajamos el ser de cada uno, o sea, es como difícil decir, vea, vamos acá en colectivo a trabajar todos y se va a desaparecer la xenofobia, porque la xenofobia es parte del desconocimiento, es parte de la ignorancia, es parte inclusive de la personalidad. O sea, hay personas que tú las puedes involucrar en un colectivo para trabajar sobre el tema, pero internamente tienen su manera de pensar muy claro sobre lo que se está tratando, ¿ya? Entonces no va a cambiar su ser interior. Por eso es que creo que todos debemos trabajar en eso, en fortalecernos, en concientizarnos
en ver más cuáles son los puntos que tenemos en común que las diferencias y considerar además que esas diferencias nos enriquecen en realidad Sí, a todos. sí. Entonces la xenofobia existe, hay que combatirla sí con todas estas políticas públicas, pero también hay que fortalecer al individuo en su conciencia. Ok, ok, pero eso implica pasar por unas narrativas que socialmente empiecen a validarse. Y creo que la narrativa que hay que empezar a cambiar es precisamente una narrativa que no lleve a la xenofobia, sino una integración de estas poblaciones. Eso es posible, hay métodos. Sí. Y lo otro, lo está Sí, sí, sí. contemplando el Estado colombiano, lo está contemplando en Cali para poder combatir eso. Sí, sí, sí a las dos preguntas. Sí hay forma de revertir esas relaciones siendo exogrupo. Yo creería que más que xenofobia hay algo que se llama aporofobia. Y es ¿Porofobia? aporofobia. Aporofobia. Es decir, la xenofobia es el odio a todos los extranjeros y yo creo que aquí si llega un extranjero con ciertas características físicas, socioeconómicas, Lo recibimos lo súper recibimos de una forma, así llega de otra forma, ¿no? Ok, ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos gusta es un tipo de extranjero. Inclusive he utilizado las dos palabras. Inmigrante y extranjero en algunas legislaciones, por ejemplo, en la legislación francesa, recibe diferencias, ¿no? Yo las utilizo indistintamente, aunque no son lo mismo, tienen diferencias. Pero, ¿por qué hablamos del discurso, de la cotidianidad? Las personas no suelen utilizar el inmigrante, porque tiene una connotación negativa, ¿sí? Utilizan extranjero. Y allí entonces el discurso es diferente. Entonces, ¿por qué aceptamos y si queremos al venezolano de Farmatodo, de Empresas Polar, pero hay otro tipo de venezolano que no lo aceptamos de la misma forma como sociedad? Entonces, sí hay formas de trabajar, para responder a la segunda pregunta, sí hay formas de trabajar en ello y sí se está haciendo trabajo no solo del Estado, sino también por ejemplo, ACNUR tiene algunas campañas por ejemplo, el de Mi Pana. Somos panas. Somos panas. En mi conocimiento, la mejor forma, hay una que Yanira ha introducido muy interesante y es cómo trabajar directamente con la población migrante. Pero yo incluiría otra, que es la que conozco por otros trabajos en otras sociedades con mayor tradición de inmigración, y es cómo generar el prejuicio, la discriminación, los sentimientos negativos, el sentimiento de amenaza hacia la población migrante se reduce en la medida en que se produce el contacto. Pero el contacto debe tener una característica. ¿Cuál? Que sea positivo, ¿sí? Si yo tengo un contacto negativo con el inmigrante, eso entonces produce un prejuicio, un sentimiento. Entonces, el trabajo para mí sería fortalecer esos espacios de encuentro culturales o socioculturales donde se produzca un contacto positivo. ¿Y eso es posible? ¿Cree que eso es posible? Y estoy simplemente trayendo a colación, y puedo ser muy cruda, pero voy a traer metáforas. La metáfora del que llega en un bus con sus corotos, como dicen ustedes, encima, y sus corotos los pone en cualquier lado y levanta una tienda improvisada y pues por supuesto no es un contacto agradable para el vecino. Entonces, allí hay desencuentros. No sé, es difícil, lo sé, es difícil la condición en que se llega, pero quizás parte de ese discurso que termina siendo xenofóbico es por ese primer contacto. O sea, la xenofobia sí existe, de hecho se evidencia en las redes sociales, donde por cualquier hecho de inseguridad inmediatamente, se tiene que ser veneco, que es la palabra con la que por ignorancia tienden a identificar al migrante venezolano. Y resulta que realmente desconocen de dónde surge la palabra, ¿no? Porque el veneco real es un colombiano, hijo de una mezcla entre venezolano y colombiano de aquellos años de los 70. Cuando todos los colombianos se fueron para allá, nos fuimos para allá. Entonces, como normalmente eso es muy desconocido, total, para tratar de insultar, yo les digo veneco al que veo que está cometiendo algún cuando tipo su origen también es de aquí de Colombia. Exactamente. Okay. Y resulta que además esta persona no se va a sentir realmente ofendida porque es que eso no es una ofensa para nosotros, eso no debería ser, si nos fortalecemos, si nos educamos, si nos concientizamos. Yo sí creo que definitivamente, porque la migración es poderosamente enriquecedora para el lugar, el receptor, exacto.
Entonces, yo sí creo en todo lo positivo que puede confluir de ella, indudablemente conlleva unos grandes retos, los estamos viviendo, eh, pero marca la diferencia, cómo cada uno de los actores se ocupa y de desempeñar su papel, el que seamos efectivamente muy claros en las medidas que se van a establecer, que sean las más adecuadas, las más apropiadas, marca el hecho de que hace mucho tiempo nosotros somos países, somos naciones hermanas, hace mucho tiempo éramos una sola nación. Entonces, la historia tú no la puedes borrar como querer tapar el sol con un dedo. Eso siempre tiene una fuerza que va a salir, va a resurgir, y yo creo que de allí es de donde, en mi caso particular, yo tomo todos los días toda la buena energía del mundo para seguir haciendo este trabajo de lograr hacer ver lo armoniosa que puede ser la fusión cultural de nuestros países. O sea, trabajar en cambiar narrativa, en eso está. Exactamente. ¿Y cuáles son los escollos que ha encontrado en ese trabajo? ¿Dónde está la dificultad o el reto? Mira, uno de los más grandes retos que puede tener, en mi caso, el llevar a cabo estas iniciativas, siempre va a ser con el tema de los recursos económicos. ¿Ya? Es diferente que venga yo siendo la dueña de alguna cadena nacional X reconocida y entonces llegué pues la potentada con los recursos y quiero hacer. Pues yo soy una migrante más que tengo, el potencial soy yo como ser humano, pero pues ahí hay unas vulnerabilidades, ¿ya?, para yo poder desarrollar. Sin embargo, trabajamos con las uñas, eso es lo bonito también del trabajo, de todo el que se dedica a un trabajo con vocación hacia la comunidad, y es que independientemente de esos esfuerzos y de esas trabas, lo que tú haces lo haces de corazón, lo haces con pasión, y de una u otra forma el camino se abre y te da un resultado bonito que vale la pena, que además es alentador y que merece ser notado, ¿no? Que merece ser visibilizado. Allí hace falta, de hecho, que se centre un poquito más la mirada en todos esos que vamos haciendo de granito en granito, todos los que trabajamos como hormiguita, porque pues no tenemos los grandes medios. Los grandes medios necesitamos que pongan su mirada justamente allí para contribuir, para también brindar ese aporte a visibilizar lo que podemos lograr como nación hermana. Claro, cambiar ahí esa narrativa. Sin embargo, uno no puede desconocer que también conlleva grandes problemas. ¿Cuáles podrían ser esos grandes problemas en estas migraciones? Por ejemplo, hablo de un tema de seguridad. No es un secreto que la migración, y pasó cuando los colombianos fueron a Venezuela, no digamos que esto es exclusivo de venezolanos que llegan acá, ¿no? Pero sí hay un tema, un componente, por ejemplo, de seguridad, porque cuando migra de todo, como bien dice, y migran unos ciudadanos como usted, con mucho aliento, pero también migra unas bandas delincuenciales. Sí. Eso hay que decirlo. Yo creo que con eso hay que ser muy cuidadosos porque puede perpetuar narrativas que en la sociedad, ¿no? Entonces, hay que ir a los datos. Y los datos son cuántos, por ejemplo, cuántos de quienes cometen delitos tienen nacionalidad venezolana. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque entonces podemos hacer generalizaciones y caer en errores y repetir narrativas que lo que hacen es incrementar los sentimientos negativos. Que nos puede estar pasando, ¿cierto? Puede ser en algunos sectores, podría ser en algunos sectores, pero hay que tener mucho cuidado de ir siempre entonces a cuáles son los datos, cuántos hay, cuál es el porcentaje. Por ejemplo, en los estudios de migración pendular en los que pude participar al inicio de estos trabajos de migración, veíamos que quienes desempeñaban una labor en el país de origen solían desempeñar la misma labor en el país de destino o una inferior. Por ejemplo, mujeres que se dedicaban a la prostitución en Venezuela venían a Colombia y también se dedicaban tenían la misma actividad. Pero había en ese momento en la sociedad donde lo estábamos estudiando también una narrativa generalizada, es que las venezolanas se vinieron a prostituir porque Venezuela está muy mal. No, aquí venía la que lo hacía allá, lo hacía acá, y la que se dedicaba a otra cosa allá, pues acá no era que ejerciera la prostitución. Entonces,
un poco siempre hay que ir a los datos para no caer en esos... En esas digamos, generalizaciones que tanto daño hacen, claro. Y que refuerce un poco estos temas de xenofobia, ¿no? ¿Ustedes están haciendo un trabajo al respecto, un poco para poder, no sé, rehacer, resignificar esas narrativas? Digamos aquí en Cali, por ejemplo. El primer trabajo en el que nos centramos nosotros como organización es en aportar con el compartir, con el dar a conocer. Creemos muchísimo que definitivamente la base está en la educación. O sea, si yo me informo, si yo me educo, y no estamos hablando de educar para que vayas a una institución universitaria, ¿no? Es tener siquiera el mínimo conocimiento. Yo creo que cualquier colombiano que en realidad conozca, que sepa, que esté consciente de que toda la vida los han a ustedes de una forma señalado a nivel internacional, Sí. ¿ya? Como exportadores de droga. Entonces todo el que va, un colombiano agarra su maleta y va a un aeropuerto, sufre esa vejación. De cómo me van a recibir. Porque ¿de dónde? De Colombia. Uy, Sí, pase por acá. para haga otra fila. Ya, entonces yo creo que si tomamos conciencia de eso, eso es en lo principal que nosotros trabajamos, de más bien qué nos desune, no, qué nos une. ¿Ya? Okay. Esas experiencias, esas vivencias que tienen los colombianos, la cantidad de colombianos que hay a nivel mundial. O sea, ¿cuántos colombianos hay viviendo en otros países y a raíz de qué? O sea, ¿desde cuándo se fueron? Entonces, tenemos mucho más en común, en realidad, que hay que conocerlo, hay que hablar sobre ello y hay que entender que en integrarnos está más bien como que el toque del asunto. O sea, nos va a aportar y nos va a hacer más felices. Vamos a lograr que Colombia llegue a realmente unos puestos reales en ese listado de los países más felices. Claro. Ajá, porque vamos a estar contentos con nosotros y con nosotros, ¿ya? Eso es lo que se necesita. Entonces, es conciencia, es educación, es conocimiento, es entendimiento, es abrir un poco, porque lo que hablábamos de la xenofobia, eso va en cada uno. Entonces, si yo no combato eso con algo de conciencia en primer lugar y de conocimiento, siempre voy a estar sintiendo ajeno al extranjero, independientemente de dónde venga, porque a mí no me parece, porque la colombiana soy yo, y se ven esos casos. Y llegamos a ver inclusive de pronto en noticias, y una persona está siendo completamente xenofóbica con otra persona porque simple y sencillamente puso un puesto de empanadas en una esquina cerca del edificio donde vivía esta persona. Lo hemos visto en noticias, ¿ya? Y eso es xenofobia. Entonces, es xenofobia. Sí hay aporofobia, sin duda, tratamos diferente, pero sobre todo porque creemos que el extranjero que realmente vale la pena, o sea, en ese medio de ese desconocimiento, es el extranjero que viene de Europa, el extranjero que viene de Estados Unidos. Con cierto fenotipo, etcétera, etcétera. Ese sí es un pan extranjero. Bueno, pues creo que a manera de conclusión, y ya le hago la misma pregunta a ambas, pero vamos entendiendo que hay todavía mucho trabajo por hacer desde distintos ámbitos, que no hay una política pública, que se necesita construirla, que hemos ido dando respuesta en la medida en que estos flujos migratorios han llegado, pero a veces nos sentimos que nos vamos quedando rezagados frente a la necesidad que hay ahora. Por eso le quiero preguntar a cada una a manera de conclusión y muy rápido, si tuviese que decir Cali o Colombia tiene que dar un paso ya inmediatamente para mejorar la situación del migrante, ¿cuál sería? ¿Cuál es esa demanda, Yanira, que usted haría? Lo que se tendría que hacer mañana. ¿Pero resumido en una palabra? No, me explicas dónde estamos y qué es absolutamente impostergable, para seguir usando un poco como habla Naciones Unidas, en el tema de migraciones. Ya. Cali necesita representar en la realidad lo que tanto hace visible en publicidad, y es la integración. No hay una integración real con la población migrante. Seguimos viéndolo como los migrantes, seguimos viéndolos como los extranjeros, seguimos viéndolos como los ajenos, cuando en realidad mucha de esta población ya tiene años de vida acá y aportando y produciendo para la economía local. Entonces, Cali necesita concretar realmente la integración. Hablamos de muchos procesos de integración, vemos muchísimos espacios que se dan, pero todavía continuamos tratando a estas personas como esta es la comunidad colombiana y este es el migrante. Entonces, ya no, todos acá, porque vivimos, porque hacemos vida y aportamos, somos comunidad.
muchas gracias por esa conclusión y por su participación. Su conclusión, ¿qué haría, qué cambiaría rápidamente para poder acelerar este proceso? Ahí habría que diferenciar entre migrantes de tránsito, migrantes con vocación de permanencia. Para mí sería ir a la realidad de el goce de derechos socioeconómicos como un paso previo para el goce último de derechos cívico-políticos. Mariana, muchas gracias. Yanira, mil gracias. Pues ahí queda el tema y nosotros seguiremos hablando de otros, de estos impostergables que nos marca la agenda, una agenda por Colombia de las Naciones Unidas. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.